A continuación, The Labs Podcast. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta The Labs Podcast, un espacio para compartir aspectos de seguridad que surgen en la industria del gas y petróleo con el auspicio de MedEvac, servicios médicos de emergencia. Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de The Lab Podcast. El día de hoy tenemos un programa un poquito diferente, va a ser nuestro primer programa The Lab Podcast Expert. Y para eso tenemos una invitada de lujo y un tema súper especial. El tema de hoy va a ser acerca del fracturamiento hidráulico o también llamado fracking. Y para eso la ingeniera María Angélica García de Baker Hughes, ella es gerente técnica de fracturamiento hidráulico, a quien doy la bienvenida. Gracias. El día de hoy nos va a explicar todo acerca del fracking. Bienvenidos. Bienvenida. Gracias. María Angélica, un gusto tenerte aquí. Bueno, vamos a iniciar con un podcast expert, el cual vamos a analizar todos los temas relacionados al fracturamiento hidráulico y es un gusto tenerte aquí. Primero quería empezar, si nos puedes explicar qué es el fracturamiento hidráulico o también llamado fracking, no sé si está bien dicho fracking, pero se lo conoce más como fracturamiento hidráulico. Quería que nos expliques a nosotros y a la audiencia acerca del fracturamiento hidráulico. Ok, muchas gracias. Para hablar de fracturamiento hidráulico quisiera hacer una analogía, ¿sí? Porque no sé de pronto qué tipo de público está realizando esta sesión, y me gustó mucho la primera vez que me lo explicaron y era como, imaginen que la ciudad se creció, tenemos un gran flujo de vehículos y necesitamos moverlo a través de una carretera para moverse de un sitio a otro. Cuando no hay vías, la carretera es bastante angosta, entonces el flujo de vehículos va a ser muy lento, lo que conocemos trancón, ¿sí? Entonces no vamos a mover la misma capacidad de vehículos que necesitamos al otro lado porque no hay una vía o un camino por el cual puedan surgir de manera más rápida. Por el contrario, cuando hacemos o qué se busca en esos casos, pues se construye una autopista de 4 o 5 carriles, entonces la velocidad de carros es mucho mayor y puedo evacuar el flujo vehicular. Entonces... Ok, más o menos para entendernos, ¿cierto? Para nosotros perforar un pozo, bueno, viene el equipo perforador, hace el hueco, ¿no es cierto? Entre la formación y el tubo que se inserta, que se llama casing, va el cemento, ¿no es cierto? Ya, bueno, se hace el pozo, vamos hasta la parte donde se presume que hay crudo, que hay petróleo, y de ahí el equipo de perforación hace unos disparos, ¿no es cierto? Así se le conoce como disparos. Entonces estos disparos permiten que el petróleo que está dentro de una roca porosa ingrese a donde se hizo la perforación del pozo y con una bomba pues suba hasta superficie. Entonces el fracking lo que hace es... Esa analogía que te quería contar. Okay. Entonces, haz de cuenta que esos disparos es la calle pequeña que tenía de flujo o el medio poroso de la roca, y los vehículos es el crudo que queremos extraer. Entonces, lo que hace el fracking es abrir ese camino o crear una autopista de 4 o 5 carriles en donde mi petróleo pueda producirse de mayor velocidad y podamos incrementar la producción del pozo, es decir, sacarle mayor provecho al pozo en menor tiempo y pues con las reservas que tengamos disponibles para el pozo. ¿Cómo se hace? Esa era la siguiente pregunta. Entonces, si yo ya tengo la formación y tengo unos disparos iniciales que en realidad son unos agujeros más o menos del diámetro de un dedo meñique, ¿no es cierto? Exacto, Entonces, exacto. Cuando yo hago el fracking, ¿de qué diámetro quedan esos agujeros? Que hace que aumente la velocidad de que el fluido ingrese al pozo. Más de los agujeros, el fracking lo que busca es vencer los esfuerzos de la roca. El casing está diseñado para que se mantenga o se sostenga y no reventarlo como tal. Entonces yo lo que hago es dentro de la matriz poral, imagínense una esponja, lo que yo hago es a alta presión y a alto caudal romper la roca, ¿sí? Generar un camino. Y al romper esta roca o generar este camino, pues ya favorezco el flujo. ¿Por qué? Porque hay formaciones muy apretadas en donde la capacidad de que el crudo o el gas fluya fácilmente no es fácil. Entonces lo que hacemos es hacerles autopista de 4 carriles para que pueda fluir mucho más fácil a través de los perforados que tenemos en fondo. Okay, ¿y esta técnica desde hace cuánto se practica en el Ecuador? Porque para mí, que llevo un poco más de 12 años en la industria, es un término que se viene usando, pero de a poco, no es que ya estuvo.
de moda. Sí, antes de hablar quizás de cómo arrancó en el Ecuador, me gustaría contarles cómo fue desde el origen, ¿sí? O cómo nació esto. Muy ¿sí? bien, ¿en dónde se origina esta técnica del fracking? Entonces, desde el origen esto nació hace más de 60 años en Estados Unidos y ríanse que el primer proyecto de fracturamiento hidráulico ni siquiera se hizo con agua, no se hizo, sino que se hizo con gasolina gelificada. Y con esta gasolina gelificada y una bombita pequeñita y algo así como muy experimental, dijeron vamos a probar. Primer pozo no les fue bien, dijeron pero por aquí es el camino. Hicieron otros 2 pozos y en menos de un año ya han hecho más de 300 pozos con una producción incremental del 75%. Entonces, de ahí se desplegó todo el tema de la fractura. O sea, al inicio lo que hacían es inyectar gasolina a alta presión para poder gelificada, sí. para poder romper y poder aumentar el diámetro de eso. Bueno, lo que les quería explicar desde un inicio es que muchas veces se piensa que la formación de crudo o el petróleo abajo en la tierra está como en una laguna. Muchas veces se cree, ¿no?, de que el petróleo está en la forma de una laguna y que viene el equipo perforador y se extrae y bueno, y queda un hueco. Entonces, en realidad el petróleo está en una roca porosa, imagínense como una esponja, entonces, pero tiene altas presiones. Cuando estas altas presiones se hace el hueco y se derivan estas presiones, hace que el flujo ingrese, ¿no es cierto? Entonces eso era lo que primero queríamos aclarar como un mito, ¿no? Que se cree sí. que al momento de tener el petróleo está una laguna y cuando se extrae se queda un hueco, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, volviendo al tema del fracturamiento, se me olvidaba comentarles algo antes de seguir a la siguiente idea, es el término de fracking y fracturamiento hidráulico, ¿sí? ¿Es lo mismo o se asemeja? Cuando la técnica, la definición es como les explicaba al comienzo, pero lo que digamos ha generado mucha controversia a nivel mundial y de pronto de desconocimiento es, hay tipos de fracturamiento hidráulicos en 2 tipos de rocas o formaciones, ¿sí? Están en los no convencionales y los convencionales. Okay. Los no convencionales son los que se dan en Estados Unidos, donde se producen gas, en arenas apretadas o en shale, en donde los caudales son gigantes, en donde la cantidad de agua es gigante, son pozos horizontales y demás. En cambio, aquí en Ecuador, en Colombia, en estas regiones donde gracias a Dios tenemos yacimientos convencionales, las fracturas hidráulicas pues son en pozos desviados o verticales, mucho más pequeñas, caudales más pequeños, presiones no tan altas en cabeza, entonces digamos que es toda esa versión macro en algo más micro, ¿sí? Eso se debe a que la formación aquí en Ecuador o en Latinoamérica, digamos Colombia, Ecuador, Perú, es porque la formación es mucho más amigable, ¿no es cierto?, para una explotación. Tiene mejores propiedades y puede fluir más fácil. Y de hecho eso ha permitido que desarrollemos muchas tecnologías. Ecuador está siendo pionero en todo el tema de fracturamiento hidráulico, en el desarrollo tecnológico, para potencializar las mejores prácticas de la industria y liderar en tema de tecnología para el tema de fracturamiento hidráulico. Y con eso nace un poquito otra vez el tema que contabas tú de los mitos y verdades. Yo me acuerdo una vez, estaba entrando a un local, ¿sí? Y había una fila y no sé qué, y había la época de sequía en Colombia. Soy colombiana, por si no notaba mi acento. Y soy una región pequeñita que se llama Neiva, que al lado de un desierto, del desierto de Tatacoa, ¿sí? Okay. Y de hecho no es un desierto, es un bosque tropical seco, pero bueno, es otra explicación geológica y de climas. Y resulta que la gente estaba hablando y decía, no, es que si ven, la tierra se está secando, no, el desierto de la Tatacoa, eso es producto de la industria del petróleo. El petróleo secó esa zona y por eso es un desierto. Y entonces yo decía, wow, la importancia de la buena educación, porque eso es un mito que no tiene absolutamente nada de sentido, pero yo no juzgo a la gente porque pues no hay ese conocimiento o background al respecto, ¿sí? Y es decirle, hey, no tiene nada que ver algo de superficie o el desarrollo de microclimas o lo que tenga yo en superficie con lo que realmente está pasando en el subsuelo. Y eso es importante lo que tú mencionas, porque muchas veces al no conocer un tema nosotros generalizamos una verdad a medias. Entonces tendemos a entender de que si es que estamos fracturando en esa área, entonces se secaron los acuíferos por culpa del fracking o del petróleo. Exacto. Y en realidad, para que tengan una idea, perforar un pozo de la formación o donde se hace el fracking estará a 10.000 pies. Unos 3.000 metros, o sea, 3 kilómetros de profundidad. Entonces, el agua que nosotros vemos en superficie debe estar a menos de 300 metros. Entonces, no tiene nada que ver ninguna de las dos zonas, pero al ser una industria petrolera,
se critica bastante a la industria, es una industria que es la más atacada, sin embargo es la más auditada. Entonces es importante conocer ese mito que sabíamos, y esa iba mi otra pregunta, porque tenemos aquí unos mitos que nos han escrito, ¿sí? Te voy a leer el primero para que nos expliques, ¿ya? Dice: el fracturamiento hidráulico o fracking es el causante principal de sismos inducidos, donde se realiza o que es causante de sismos de magnitudes perjudiciales para la industria. ¿Qué te parece ese mito? O sea, ¿es en realidad el fracking el causante de un sismo acá a superficie? Porque eso se escucha bastante. Sí, y más que eso, como el principal o el causante, ¿no?, de terremotos. Un punto importante a decir es los sismos. Los sismos son naturales y ocurren todo el tiempo. ¿Sí? A veces no son perceptibles. Por ejemplo, a veces nos asustamos porque hubo un sismo de 4 grados, lo sentí, me asusté, hay réplicas, y decimos y creemos que es el único sismo que ha pasado en ese momento, y no. Y si usted mira el Servicio Geológico del país o la Estación Sismológica del país, todo el tiempo hay sismos en diferentes secciones por las configuraciones tectónicas que hay en el país y la configuración y demás. Entonces, un punto importante a decir es: no induce terremotos gigantes, o sea, no está comprobado. Inclusive aquí en Ecuador menos, o sea, no está comprobado que tenga una relación entre los grandes terremotos o sismos con el fracturamiento hidráulico, ¿sí? O la zona donde se hace fracturamiento hidráulico o la explotación petrolera, ¿sí? Un punto importante es eso. Sí es importante, y sí se ha notado en las zonas de inyección de pozos residuales de agua, ¿sí? Porque a veces hay agua residual donde se inyecta agua, hay pozos donde se inyecta agua residual, en donde se incrementa un poco el tema de presión, y sí hay como microsismos, pero la percepción no es menor de 3 en la escala. Entonces digamos que no es a nivel de poder decir no, vamos a causar una tragedia general. Y desde hace más de 6 años, por lo menos en la zona donde se ha descubierto, pues se mantienen sus estaciones de monitoreo sismológico, y como que se lleva ese control y regulación. La industria siempre ha sido como una de las más responsables y en el manejo de regulación en todo ese tipo de aspectos y los potenciales impactos que podamos generar hacia la sociedad. Entonces era como eso. Ejemplo, un volcán en Ecuador es la cadena de volcanes o la autopista de volcanes más grandes, y la actividad sísmica a veces de movimientos de fluidos, por ejemplo, me genera algunos tipos de sismos que todo el tiempo los hay, y pues a veces son imperceptibles para nosotros mismos. Entonces es un fenómeno que ocurre naturalmente, y no se debería estigmatizar a la industria que vamos a causar por el fracturamiento hidráulico algún tipo de este tipo de cosas. Muy bien. El otro mito es que el fracturamiento hidráulico genera el uso de más agua. Entonces, por tal razón, hacer fracturamiento hidráulico va a acabar con los recursos naturales, en este caso el agua. Entonces, ahí sería bueno, María Angélica, que nos expliques. Antes se usaba gasolina, lo que nos dijo, ¿no? El día de hoy, ¿qué se usa para hacer un fracturamiento hidráulico? Bueno, en el fracturamiento hidráulico usamos diferentes fuentes de agua. Ahorita se está orientando mucho al uso, al reuso de la misma agua de producción que se está trabajando, o agua se reinyecta y se usa en los pozos. En las zonas en donde no es posible, hay una demanda de recurso hídrico, pero hay un estudio de la SPOL que me gustó mucho, que lo hicieron en el 2022, en donde se miraba la huella hídrica de la industria en Ecuador específicamente, y ahí se veía que en comparación con otros sectores como el agrícola, el ganadero y demás, la contribución o la demanda o la huella o el impacto de la huella hídrica de la industria es muy pequeña, ¿sí? Entonces, si hay alguna demanda hídrica en este momento, se está trabajando a nivel de diferentes países y legislaciones en reducirla al 0, pero con la actual demanda o huella hídrica que tiene la industria comparada con sectores mineros, agrícolas, ganaderos y demás, por lo menos en Colombia es menor al 10%, sí, es menor como al 3% en el último estudio que yo vi. Entonces es un punto importante también de decir eso, ¿no? Y de la responsabilidad social que también estamos trabajando todos en esta industria, en decir, vamos a reutilizar la misma agua que estamos produciendo de pozos, que es agua que no es potable, es agua que no se puede consumir es agua cruda, como se le conoce normalmente. Sí, pues no es agua apta para el consumo, porque es agua que viene del subsuelo de más de 10.000 pies, bueno, con algunos inconvenientes. Entonces esa misma agua se reinyecta al pozo, y es la misma idea, ¿no? Utilizar esa misma agua de inyección. Entonces, bueno, aclarando el mito, entonces no se utiliza el agua que se va a utilizar para las fuentes potables o para otras industrias, pero sí es importante resaltar el tema de ganadería y el tema agrícola, ¿no? En donde sí se usa el recurso natural que está en superficie para este tipo de industrias. Sin embargo, pues habría que analizar el tema del control que
que se da a esas industrias en relación al control que se da a la industria petrolera. Es un control bastante exhaustivo por la parte del Ministerio, de la parte ambiental, de la Secretaría del Agua, tanto antes de utilizar el agua, durante la operación, y de igual manera para volver a reinyectar el agua se hacen análisis de laboratorio y todo. Entonces, es decir, ahí rompemos otro mito, ¿no? Porque se sataniza mucho a la industria petrolera en el tema ambiental, de que somos contaminantes, y es muy bueno analizar estos temas ya técnicos en donde el agua que se reutiliza, que se usa en el fracking, no es una agua que está en superficie, ¿no? Sino que es un agua que está en el subsuelo a más de 10.000 pies. Sí, es como hacia lo que se está, es hacia lo que se está orientando. Inclusive en operaciones offshore se usa la misma agua del mar, ¿sí? La misma agua salada del mar, pues para evitar el uso o demanda de consumos hídricos, ¿sí? Hago la aclaración, ¿no? No es que en ningún momento no se use, o sea, sí habrá una demanda de agua potable, pero la proporción o el porcentaje comparado es mínima, ¿sí? Y es a lo que le está apuntando mucho la industria en tema de control. Y en fracking, ¿no? Muy bien. Y ahí viene una curiosidad. ¿Este fluido en la parte es biodegradable? La parte del gel, o la parte, digamos, que no es agua del fracking. ¿Nos podrías aclarar esa parte? ¿Qué porcentaje es agua? ¿Cuánto viene de un polímero? ¿Se utiliza algún tipo de químico especial? Ok, entonces imaginemos que queremos abrir esa vía, ¿no? Okay. Para yo poder abrir la vía y sostenerla abierta, porque es que el fondo de la tierra haga de cuenta que tenemos un montón de sacos de sal encima suyo, entonces yo quiero levantar, tengo un peso encima. Como yo evito que ese peso me cierre la fractura, lo que hacemos es que inyectamos arena en conjunto con ese gel. Entonces, para yo poder llevar esa arena, ¿yo qué necesito? Necesito darle una viscosidad o como una especie de... Como peso, darle peso a ese líquido. Más peso, viscosidad, que me sostenga la arena y que no se me asiente. Hagan de cuenta el gel que usan para el cabello. Así mismo, buscamos hacer un gel. Entonces, para yo poder generar ese gel, sí uso productos químicos. Sería irresponsable de mi parte decir que no. Pero ¿cuánto en porcentaje? Si voy a preparar un gel, el 99% de eso es agua y solo el 1% es productos químicos. ¿Qué productos químicos se usa? Por ejemplo, el agente principal, que es el polímero con el que hago el gel, normalmente se usa la goma guar. La goma guar es la semilla de una planta que se produce en la India, que se produce en Estados Unidos. La usamos en diferentes sectores, no en la misma industria nuestra. De hecho, en el sector alimenticio se usa como agente viscosificante en la parte de torta, repostería y demás. O sea, es un producto que consumimos también nosotros como seres humanos. Y lo usamos aquí en el tema para crear el gel. Y en la misma formulación del gel también va una especie de rompedor, ¿sí? Y este rompedor lo que hace es que listo, yo abrí mi autopista, metí la arena, está hermoso, pero no quiero dejar esa química en fondo. ¿Qué hago? Cuando el pozo entra en producción, entonces ese rompedor rompe el gel, lo deja como agua, y con la producción del pozo él la evacúa. O sea, se desintegra, digamos, y se reinyecta al mismo sistema, a la misma producción. Sale al sistema y la planta de tratamiento. Y de ahí sale otro mito importante, y es que dice que contaminamos los acuíferos, que porque la química sube hasta superficie y llega hasta el río donde comparte la población y demás. Y como les decía, los pozos que normalmente fracturamos están a 10.000 pies, a 8.000, 9.000 pies, 3.000 metros, por debajo de un montón de capas. Muchas de esas capas impermeables, que me hacen un esfuerzo hacia abajo brutal. Y entonces, cuando yo voy a entrar en producción o tengo fluido, ¿hacia dónde va a fluir mi fluido? Hacia el pozo que tengo abierto y tengo huequitos para decir, por ahí va a abrir, decir, tengo la llave abierta, o va a romper en contra de la gravedad, contra todas esas capas y decir, voy a hacer superficie. Entonces, por simple comparación de hacia dónde va a fluir el fluido, va a ser a través de los perforados que tengo y mi pozo. Claramente con una construcción de pozo eficiente y como debe ser, ¿no? Porque también hay incidentes. Creo que viene el tema cuando no hay una buena cementación y el fluido, el gas puede migrar a través de, pero ya esos son casos aislados, en donde, pues, incidentes aislados de lecciones aprendidas de la industria, en donde se debe asegurar mucho el tema de integridad del pozo, ¿no? Pero cuando las prácticas, como se han venido realizando, se hacen debidamente, o sea, el fluido tiene que ir a través del pozo, no debería vencer todas esas capas que les comentaba. Sí. Y hemos tenido tal vez alguna lección aprendida, algún incidente aquí en Ecuador
con el fracturamiento que nos puedas comentar? Que yo recuerdo en Ecuador, no. Y de hecho en mi trabajo actual no, pero sí sé que todas las estándares de la industria petrolera y del fracturamiento hidráulico nacen de alguna lección aprendida, ¿sí? Por ejemplo, pasamos de dejar de usar fluidos a base de gasolina o crudo a hacer fluidos a base de agua. Por ejemplo, tenemos dispositivos en los equipos de bombeo, que si quieres ahorita podemos hablar de en qué consisten los equipos de bombeo y qué dispositivos tienen. Todos los mecanismos de control y seguridad para evitar de que cuando yo bombeo a alta presión no me salgan volando piezas, por ejemplo, porque han nacido de incidentes o lecciones aprendidas, o de qué métodos de restricción tengo para la tubería de alta. Más o menos, ¿cuántos PSI se manejan en una línea de fractura? Las líneas de fractura están diseñadas para trabajar normalmente a 15.000 PSI. Sin embargo, aquí en Ecuador y en estos pozos convencionales, en donde, como les decía, las fracturas son más pequeñas, son pozos verticales, una sola tapa, poquito fluido, algo mucho más sencillo, las presiones no superan los 6.000 PSI, ¿sí? Entonces, presiones promedio, o sea, máximo 6.000 PSI en cabeza, 7.000, he visto en algunos pozos que estoy estudiando 7.800, pero pues eso ya fue un caso atípico, o sea, cerca al pie de monte, sí. Y eso se debe a lo que vimos en un inicio, ¿no? De que las formaciones en Ecuador son bastante amigables para no incrementar la presión. Sí, entonces las presiones no son tan altas, los caudales son bajitos, entonces si tú miras un pozo no convencional, no, 100 barriles por minuto, 120 barriles por minuto. Las fracturas aquí se hacen con 18, 20, máximo 25 barriles por minuto. En el tema de equipos, que era lo que nos interesa también analizar, bueno, los equipos tienen sus estándares que vienen de la norma API, que viene de la parte americana, ¿no? De Estados Unidos. Pues al ser un país en donde está toda la industria petrolera, ellos fabrican estándares, nuevas tecnologías y prácticas recomendadas. ¿Qué tenemos ahí para el tema de fracturamiento? Bueno, como bien tú decías, hay unas prácticas recomendadas en todo el tema de RICAP, construcción de pozo para fracturamiento hidráulico, y creo que está la 101, en la parte ambiental la 102. Sin embargo, también de esas prácticas recomendadas, pues todas las empresas que nos dedicamos a este negocio, también tenemos nuestros propios estándares regulatorios para lo mismo. Estos estándares nos indican mantenimiento, tipo de equipos, fabricación, certificaciones, toda clase de pruebas que le hacemos de integridad a la tubería, de integridad a los equipos. Entonces, como personas encargadoras de ejecutar ese tipo de trabajo, somos muy responsables acerca de la integridad y de los protocolos y estándares que debemos tener para que la operación sea segura, y por eso puedo decirte que no recuerdo un incidente de fracturamiento hidráulico aquí operacional, y de HCE en Colombia tampoco lo recuerdo en los últimos 6 años, uno así de memorable, y yo creo que esa es la responsabilidad que hemos tenido todos los agentes ejecutores de fracturamiento hidráulico en Ecuador y Colombia. Eso es muy importante, ¿no? Recalcar que en la industria y en el tema del fracturamiento hidráulico tenemos inversión en tecnología para no tener accidentes, tenemos también inversión en la parte de seguridad, evitar que la gente sufra accidentes durante la operación. En este caso hablábamos de 7.000 PSI. He visto que en las líneas se colocan unas guayas de seguridad para en el caso de que exista una ruptura, que no lo ha habido, pero se ponen todas las salvaguardas en el caso de que exista. Es decir, durante la operación ya se analizó previamente qué podemos hacer para bajar el riesgo, y en el caso de que suceda se analiza también todas las medidas de mitigación en el caso de que pase ese evento no deseado. Y un punto importante con el cual quisiera cerrar, y es la capacitación del personal, ¿no? A eso también quería ir, el tema de la mano de obra, ¿cómo lo manejan en el tema del fracking? Hacer en Ecuador nuevo, más o menos aquí en el Ecuador estará desde el año 2015, 2014. Sí, y un punto importante es que buscamos capacitar desde la parte tecnológica y de normas internacionales al personal, ¿sí? En ingeniería, por ejemplo, y en los chicos de operadores que tenemos de la región y demás, se cogen de cero y se les hace todo el programa de entrenamiento a nivel exterior y también interno nuestro para que sean capacitados desde el punto de vista técnico y de seguridad, y eso también nos da ese respaldo en la ejecución. Es decir, tienen un programa de carrera para que la gente aprenda, sí, desde la parte básica, finalmente hasta que se convierte en un operador de fractura calificado. Y no quisiera decir que solo yo, no, todas las empresas que nos dedicamos a esto de manera responsable, tenemos esa labor de capacitar y hacer ese proyecto de carrera de todo el personal de mano de obra calificada y no calificada. Con mano de obra local. Con mano de obra local, cuando no exista la ley amazónica y no mano de obra local, pues chicos aquí de Quito y demás, o sea, la idea es
es fortalecer eso y ir creciendo un poco la parte especializada de todo el personal en el Ecuador, que como te decía, ha venido creciendo de manera monumental. Estoy gratamente sorprendida cuando llegué al país del desarrollo tecnológico y operacional que ha tenido el país en torno a Fractura, y pues la idea es que le sigamos apostando a eso porque estamos contribuyendo al desarrollo económico del país y al incremental de producción que es como lo más importante, con buenas prácticas de la industria y de manera segura. Bueno, María Angélica, muchas gracias por tu excelente explicación acerca del fracking. Es importante resaltar ese tema, ¿no? Que el fracturamiento hidráulico genera empleo, mano de obra local, personas que ingresan y hacen carrera en este ámbito, en esta industria petrolera. Y bueno, la parte ambiental, que también es importante. Tenemos responsabilidad ambiental sobre ese tema, estamos claros, se hacen todos los protocolos para evitar una contaminación y también en la parte de evitar accidentes, como bien lo dijo María Angélica. Bueno, María Angélica, te agradezco muchísimo por tu intervención, por tu explicación, y esperamos tenerte en una próxima invitación. Muchas gracias. Muy bien. A ustedes, amigos, igual, síganos. Si quieren que hablemos de algún tema, escríbanos en los comentarios, y muchas gracias por ser unos fieles televidentes de la podcast. Así que con esto despido el programa. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó The Labs Podcast, un espacio para compartir aspectos de seguridad que surgen en la industria del gas y petróleo con el auspicio de MedEvac, servicios médicos de emergencia.